Y llegó el momento de hablar del mes de abril del 2026, que es un mes umbral. Incluso es un mes en el que las cosas se van a sentir que arrancan de verdad y que para muchas personas puede traerles como esa sensación de vértigo e incluso de adrenalina. Porque todo lo que venimos viendo desde el 2025 tuvo mucho de esta cosa de transición, ¿no? Ingresos parciales de planetas que entraban un poquito en Aries, tanto Saturno como Neptuno, que hicieron un ingreso parcial el año pasado, el 2025. Lo mismo Urano, ¿sí? Que entró en Géminis y después retrogradó y vuelve a Tauro. Estos planetas entraban y salían, ¿sí? Activaban señales de cambios que todavía no terminaban de bajar ni de manifestarse en la realidad al 100%. Pero abril del 2026 tiene otra lógica. Abril activa y toca ejecutar y vamos a sentir que hay como una mano invisible que nos empuja y que nos obliga en algunos lugares a tomar una decisión, a tomar acción y a movernos. Y esto lo hace con una cualidad muy clara y muy específica, porque durante el mes de abril, salvo por los días en los que la luna transite los signos de agua, vamos a tener un mes de puro fuego, muchísimo fuego y muchísimo aire, y un poquito de tierra hacia finales de abril. Y esto ya nos da un clima general del mes. No estamos en un mes que sea particularmente introspectivo, ni blando, ni receptivo, ni emocional en la cualidad yin. Todo lo contrario, estamos entre un mes de reacción, de impulso, de movimiento, de confrontación. Y cuando hay tanto fuego y tan poquita agua, lo que falta a veces es el registro emocional. Esa cuestión de la pausa, de poder digerir lo que pasa y esto de reflexionar, ya que cuando hay tanto fuego y sobre todo fuego ariano, se actúa primero, se procesa después y a veces eso que se procesa como que tardan en caer las fichas, ¿no? Entonces abril es un mes de renacimiento, pero también ese renacimiento no viene de forma ni edulcorada, ni espiritualoide, ni tampoco es una cuestión ornamental. Es un renacimiento que exige atravesar algo, pasar un umbral, trascender una incomodidad. Nacer cuesta, nacer duele, es una experiencia que, aunque nosotros conscientemente no la recordemos, suele ser traumática y representa el inicio de una lucha por la supervivencia. Y también es un mes que está ligado a la energía de Aries. Aries es el signo de los inicios, de los nacimientos. Entonces, hay una decisión y hay una dirección que tenemos que tomar en el mes de abril. Y ahí es Aries, ¿sí? La piedra angular del mes es la energía ariana. Entonces, Aries no solamente el signo de los inicios, ¿sí? Aries también tiene que ver con el miedo. Se repite ahí, viste, que hay el signo de los inicios, el signo del Big Bang y qué sé yo. Pero también Aries es un signo que tiene que ver con el miedo. En el momento en el que hay que avanzar, aunque no tengamos garantías, también se presentan esos miedos. Y es el instante en el que hay que saltar igual, aunque no sepas del todo qué hay del otro lado. Entonces ahí es donde uno se tiene que posicionar y tiene que hacer a pesar del miedo. Y el regente de Aries es Marte. Y en la mitología, Marte no va solo, va acompañado por Deimos y por Phobos, el terror y el miedo. Y eso aparece fundamentalmente para entender cómo funciona la dinámica del mes, porque cada vez que uno se dispone a actuar, a confrontar, a abrir un nuevo camino, a pelear por algo, a defender una posición o a iniciar una nueva etapa, el miedo aparece. Y el miedo puede o estancarte y paralizarte o impulsarte. El punto es que si no hay, a ver, no es si hay miedo o no hay miedo, ¿sí? Porque miedo podemos tener todos y tenemos todos algún tipo de miedo, conexión o relación con el miedo, ¿sí? Todo el mundo lo gestiona distinto. El punto es qué haces con ese miedo. Si ese miedo te domina, si ese miedo, como dije antes, te paraliza, si ese miedo te vuelve reactivo o si logras encauzarlo y conducirlo. Entonces, hagamos memoria, cuando empezó lo del 2020, que había tanto miedo dando vueltas con la información y con esta amenaza hacia la supervivencia, Aries tiene que ver mucho con eso, con el chakra raíz,
todo se bloquea y si hay una amenaza para la supervivencia, para la estabilidad, para la integridad del individuo, todo lo que es la empatía, la espiritualidad, la conciencia se bloquea, lo que importa es sobrevivir. Entonces ahí es donde se generan estas fricciones y estas cuestiones en las que uno entra en un estado de animalidad, que es lo que, bueno, vibra bajo, ¿no? Es mal vibrando, está todo este fuego, todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Abril arranca el 2, tenemos una luna llena en Libra, ¿sí? El 2 de abril, apenas empezamos el mes, ¡pum! Luna llena. 12 grados de Libra con 20 minutos. Y esa luna llena abre el mes mostrándonos los desequilibrios, mostrándonos las injusticias, mostrando los vínculos, los acuerdos, los espejos con los otros y cómo eso, ¿sí? A veces genera estas disonancias, genera estos puntos de conflicto, donde no me encuentro a mí mismo por perderme y estar bien con Dios, con el diablo y con la vecina y con el de arriba y con el de abajo, que no se puede. Entonces, el mes no arranca abstracto, arranca con una evidencia y arranca con algo que interpela, algo que ya no cierra, algo que ya no resuena, algo que tiene que reformularse. Y es algo que se venía sosteniendo muchas veces por inercia o por costumbre o por conveniencia y ahí es donde empieza a crujir y a hacer ruido. Hay un video muy profundo en este canal en el que te cuento todo sobre esta luna llena en Libra, porque no es cualquier luna llena, todas las lunas no hay que subestimarlas. Tenemos lunas llenas todos los meses, pero no todas nos cuentan lo mismo y todas forman parte de un ciclo mucho más grande. Entonces, eso tiene mucho sentido porque abril no es un mes para seguir maquillando lo que ya está torcido. No es para edulcorar y echarle perfume a lo que apesta. ¿Se entiende? Abril nos pide que miremos las cosas de verdad. Y aunque eso incomode, moleste, duela y nos obligue a salir de ciertas zonas de confort. El 9 de abril tenemos uno de los ingresos más importantes del mes, por no decir del año, por todos los efectos que va a dejar esto en el tiempo. Y es el ingreso de Marte en Aries. Y Marte en Aries está en su domicilio diurno, en su signo, es su terreno y es su casa. Entonces, Marte en este signo tiene fuerza, tiene velocidad, tiene iniciativa, tiene vitalidad, abre caminos, pero también es impulsividad, es agresividad, es impaciencia y es la tendencia a reaccionar de forma desmedida y con muy rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto es importante porque Marte no entra en Aries a iniciar algo limpio y vacío. Entra a activar un territorio que ya estaba cargado. O sea, Aries para Marte es el punto en el que todo vuelve a arrancar, vuelve a empezar. ¿Sí? Es donde el guerrero vuelve a firmarse, cambia su armamento y entiende que hay una nueva misión. ¿Se entiende? Marte es el arquetipo del guerrero del sistema solar y es el motorcito que por donde va pasando va activando todo. Y ya sabemos todo lo que está pasando en el mundo como para que Marte entre en Aries. Entonces, todo lo que estamos viendo a nivel de las cuestiones, ¿sí? Se van a intensificar los conflictos. Muy probablemente con este ingreso y todo el tránsito de Marte en Aries que vamos a tener. Entonces, ¿qué pasa con esto? Marte activa lo que ya estaba cargado, es un territorio que ya está minado y Marte lo que va a hacer es ir a prender el fosforito y que arda Troya, básicamente. Entonces, es un sector que está muy movilizado, Aries. Ya tuvimos ahí la conjunción de Saturno y de Neptuno, que están moviendo fichas muy profundas, que están resignificando heridas que quedaron abiertas desde antes del siglo XX, ¿sí? Porque no tuvimos a Neptuno en Aries desde en todo el siglo XX no tuvimos a Neptuno en Aries. Entonces estamos limpiando y purgando del inconsciente colectivo todas las memorias de la posguerra y de las guerras mundiales y de todas las cicatrices que quedaron en el inconsciente colectivo. Y Marte, al hacer conjunciones, que va a hacer conjunciones en el mes de abril con Neptuno y con Saturno, va a encender esas memorias y vamos a tener que purgar de alguna manera todo esto. Entonces, Marte prende fuego a algo que ya estaba armado en este lugar. Entonces, el 13 de abril tenemos la conjunción de Marte con Neptuno en Aries, ¿sí? Y esta es una combinación delicada porque Marte quiere avanzar y define y actúa, pero Neptuno tiende a disolver, tiende a nublar, tiende a idealizar, a confundir. Entonces aparece una acción que puede ser un poco diluida, que puede ser un poco distorsionada. O puede haber una reacción más guiada por fantasías, por proyecciones, por una intuición mezclada con ansiedad y con miedo. Por eso es importante esta cuestión de saber actuar con coherencia a pesar del miedo. Porque los impulsos
pueden no estar muy bien enfocados, ¿sí? Sobre todo en estas fechas entre el 13 de abril, por ahí. Hay que tener mucho en conciencia eso y además, si son fechas en las que vos andás muy reactivo, muy enojado, hay que entender si eso viene, de dónde viene, si es un enojo o una rabia o un miedo que es genuino, que es tuyo, que tiene un fundamento en tu historia, en tu individualidad, o si viene resonado del inconsciente colectivo, de una historia familiar, de algo que absorbiste del entorno o del medio en el que te estás moviendo o de lo que está pasando en el presente, que es un quilombo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decantar y hacer un poco esta sedimentación para que no nos hagamos carne de todo lo que está pasando y de todo lo que se mueve y de todo lo que se agita. Entonces, puede haber un coraje, puede haber un valor, un impulso que nace, sí, pero también hay que evitar el avance ciego, porque Neptuno es nebuloso, ¿sí? Y todavía estamos conociendo y adaptándonos a lo que es Neptuno en Aries. Neptuno se queda en Aries 13 años, gente. 13 años. Tienen el video en mi canal sobre la conjunción de Saturno y Neptuno en Aries, sobre Neptuno en Aries, abordé todos los temas por separados y sobre Saturno en Aries. Son videos que les van a servir de acá a todo lo que queda por delante, porque el tránsito de Neptuno son 13 años y Saturno se queda hasta el 2028 en Aries. Así que tienen toda la data acá en el canal. Entonces, es muy importante esto, porque mucho de lo que es la lucha por principios y valores que son colectivos pueden haber ciertas decepciones o pueden haber ciertos sesgos que nublan el juicio y que la gente se ponga muy radicalizada en esos aspectos. Entonces, puede haber algo por lo que estás luchando que puede ser muy claro y en realidad estás reaccionando desde algo mucho más nebuloso o distorsionado. Lo dejamos ahí. El 15 de abril, Mercurio entra en Aries. Y esto acelera mucho la cabeza. Viene la lengua karateca y también esta cuestión de el pensamiento, ¿no? La decisión y mente-cuerpo, mente y acción unidos. Entonces, Mercurio en Aries no da demasiadas vueltas. Dice, responde, activa, actúa, se apura. Y en un mes como este, esto suma más fuego todavía, más velocidad, más urgencia, más ansiedad. Entonces hay que saber enfriar un poquito, ¿sí? Es un mes en el que hay que saber hacer base y saber encontrar el tiempo correcto para las cosas y no jugar apurado. El 16 de abril, el Sol hace conjunción con Quirón en el grado 26 de Aries, ya casi al final. Y acá ya estamos entrando en una zona muy sensible del mes, porque Quirón toca una herida y tira sal en ese punto de vulnerabilidad. Y es el lugar en el que algo duele y a la vez un poquito nos enseña a lidiar con ese dolor y a sanarlo. Entonces, cuando el sol, que es la conciencia y es un poco la identidad y es el eje vital, se encuentra con Quirón, estamos hablando no solamente de acción y de impulso, pues Aries, sino que además estamos hablando de una herida a nivel de la identidad. Entonces, si hay gente que se ha identificado a través de un complejo, a través de una cuestión de victimismo, a través de algún trauma, hay algo que directamente en este mes pide otra estructura del yo. Yo hace mucho tiempo, la gente que sigue este canal hace rato sabe que vengo hablando de esto, de fortalecer y de potenciar al individuo por sobre el cardumen, porque ya estamos en una etapa en la que es muy importante la individuación y la individualidad. Tienen mucho material sobre esto en mi canal. Entonces, acá ya estamos hablando de una herida identitaria y de forjar una identidad en base a una herida, a un complejo, a un trauma. Entonces, es muy importante esto, porque esta conjunción del Sol con Quirón lo que va a hacer es preguntarnos si estoy hablando desde una herida de la identidad, actuando desde un lugar defensivo que me bloquea, desde qué lugar me estoy afirmando, esto que les decía, rol de víctima, de trauma, de qué onda, y desde qué lugar estás peleando, si estás dando una batalla que no merece la pena ni la gloria para vos, ¿no? Y qué parte de vos se siente expuesta o lastimada cuando tiene que salir a actuar o cuando tiene que cambiar su rumbo. ¿A quién sentís que estás traicionando? O sea, eso es muy importante. El 17 de abril pasa mucho, porque primero, Mercurio hace conjunción con Neptuno, ¿sí? En el grado 2 de Aries. Entonces, la mente que ya venía acelerada, que ya venía con una mezcla de niebla neptuniana, pues Mercurio estuvo retrógrado durante casi todo marzo, podríamos decir. Bueno, puede haber acá una cuestión de inspiración, también de percepción de lo sutil, pero también pueden haber malos entendidos y suposiciones.
errores de interpretación o palabras dichas que se toman como ofensas, porque esto sucede en Aries. Y no es solamente esto, lo vamos a ver en noticias, en cosas, pero que no sea solamente tipo, ay, me ofendí yo con lo que dijo mi amiga, no, que sea algo como que se ofende una comunidad entera o un grupo, una masa, ¿no? Esto, Neptuno. Entonces puede haber esto, ¿no? De que esos días, esa semana entre el 13 y el 17 de abril, tratemos de no tomar decisiones si no hay datos y si no hay cuestiones un poco más duras y rígidas sobre la mesa, ¿sí? Porque está todo como muy subjetivo, el fuego es muy volátil en ese sentido, ¿sí? Y hasta que no tengamos planetas un poquito más en tierra, estamos como todavía medio caminando en un campo minado, ¿sí? Entonces, también tenemos que el 17 de abril está la luna nueva en Aries, a los 27 grados muy cerquita de Quirón, de hecho en conjunción a Quirón, o sea, y este es el pico del mes, porque acá se concentra el corazón del mes de abril, porque ahí ya con la luna, con el sol, tenemos un stellium en Aries. Tenemos a Neptuno, tenemos a Mercurio, tenemos a Saturno, a Marte, el señor de Aries que rige todo el signo y todo lo que está pasando. Todos estos planetas responden a Marte. Neptuno, Mercurio, Saturno, Marte, el Sol, la Luna y Quirón en Aries. 7 cuerpos en Aries. 7. 7. Y eso ya muestra que no estamos ante una lunación cualquiera, una luna nueva random. Esto es una saturación de energía ariana y es un inicio que se da a la fuerza, pero se da. Si es que te resistís, no, bueno, yo no quiero, no, bueno, pum, te hace. Y es un exceso de fuego y es un exceso de impulso que hay que saber dirigirlo para que no te queme. Entonces, el mensaje de esta luna nueva no es hay que empezar algo y listo, intencionamos, iniciamos y ble. No. El mensaje es bastante más complejo porque acá hay algo que se inicia, obviamente, pero se inicia desde un contexto cargado, con herida, con confusión, con urgencia, con esta sensación de que hay algo que necesita afirmación. Y muchas veces eso viene con miedo y de eso nace el valor de hacer a pesar del miedo. Por supuesto que obviamente va a haber miedo. Y esto no viene con una pureza cristalina, de la pureza del corazón, viene desde la cuestión de hacer un comienzo, más allá de si eso es prolijo o no. Y es un comienzo atravesado por algo que ya se venía arrastrando y que se tenía que quemar y de eso volver a resurgir de otra manera, ¿sí? Y por eso abril funciona un poco como el último umbral, porque te obliga a ver desde dónde estás arrancando e impulsando las cosas. Si estás actuando con conciencia o si estás reaccionando desde una herida, desde un trauma, desde un bloqueo, si estás dando un paso real o si estás actuando de forma atropellada porque no sabes qué hacer, con la ansiedad, con la bronca o con el miedo, con lo que sea que estés canalizando en ese momento. El 19 de abril tenemos la conjunción de Marte con Saturno en Aries, en el grado 7 con 51 minutos. Saturno está muy veloz este año y el año que viene también. Y esta conjunción es fundamental porque le pone estructura, pared y consecuencia a una realidad y le pone una cuestión de cristalización a todo lo que se venía cocinando previamente. Y Saturno no deja de actuar, ¿sí? Porque está en Aries, porque está apurado el señor del tiempo. Vayan a ver el video de Saturno en Aries porque estamos en tiempos de velocidad. Hay que actuar con decisión. ¿Sí? Saturno no deja de actuar. Saturno acá lo que va a hacer es responsabilizar, pedir madurez, medir, que haya un compromiso y una coherencia entre lo que uno hace, que haya una meta y una lógica, porque se inicia un ciclo de 2 años hasta que Marte y Saturno se vuelvan a encontrar. Y Marte es el dispositor de Saturno en Aries. Saturno en Aries no está en un signo cómodo, pero Marte sí. Entonces, de alguna manera, Saturno responde a la energía ariana y Aries. Marte en Aries está manija, no, lo que sigue. Entonces, toda esa aceleración ariana va a tener una voz que va a decir, bueno, perfecto, actúa, hacete cargo, sostén en el tiempo, nos vemos en 2 años. Un poco esa es la pauta que va a tener abril, ¿sí? Marca el ritmo abril, ¿sí? Y el 20 de abril cambia un poco la atmósfera, un poco bastante, porque el sol entra en Tauro, y ahí es como que se ralentiza un poco la cosa, y ahí se siente un pequeño descanso, un descenso, ¿sí? Bajan los decibeles, baja un poco lo eléctrico.
No porque desaparezca lo anterior, sino porque el Sol ya al ingresar en Tauro traemos registro más material, más corporal, más concreto, más orientado a lo que tiene forma, un peso, un valor, una estabilidad y un tiempo de proceso y de maduración. Entonces Tauro va a tratar de enfriar un poco tanto fuego. No digo que lo cancele, pero sí obliga a preguntarse qué de todo esto que se agitó puede realmente sostenerse, encarnarse, tomar forma, tomar cuerpo, durar en el tiempo, qué de todo esto es nutritivo, qué de todo esto tiene un valor real o si estamos luchando contra molinos de viento, básicamente, ¿no? Y ese mismo 20 de abril, además, tenemos dos conjunciones muy importantes en Aries, porque Mercurio hace la conjunción con Saturno en el grado 7 de Aries, y además va a ser la conjunción con Marte en el grado 8, o sea, todo en el primer decanato, ahí todo concentrado. O sea, la mente, la palabra, la decisión, la acción y también toda esta cuestión de la realidad pura y dura que representa Saturno. Todo eso encendido. Mercurio con Saturno puede traer una cuestión de seriedad, de determinación, de la palabra firme, decisiones importantes, conversaciones un poco pesadas, información que puede ser limitante pero que aporta cierta claridad al proceso en el que vos estés. Y Mercurio con Marte agrega esta cuestión del filo, la rapidez, la confrontación y también la decisión y la acción, ¿no? Bueno, listo, bajo esta data, pum, se ejecuta de esta forma. Entonces hay como toda una dinámica de sinceridad brutal en todo el mes de abril, pero sobre todo en esta brecha que va desde el 18, 17 al 20, ahí está muy filosa la palabra. Incluso puede haber discusiones, entonces hay que tener cuidado con la vehemencia y con el fuego, porque hay veces que de ciertos lugares no se vuelve. Acordate de eso. Después llegamos al tramo final del mes, donde se empieza a jugar algo que para mí es bellísimo y es muy importante a nivel simbólico. Porque es como que abril viene con toda esta cosa del fuego que purifica y quema y transforma y transmuta y prepara lo que es el último umbral, el último velo que hay que correr para ya adentrarnos de lleno en lo que es la era de la individualidad. La era de la individualidad, la era del fuego y del aire que venimos hablando hace rato en este canal. El 24 de abril tenemos a Venus en Tauro que hace la conjunción con Urano en el grado 29, es un grado crítico, es un grado kármico. Y el grado 29 siempre tiene algo de la culminación, del borde, de esta cuestión del cierre de una etapa, ¿sí? Entonces esta conjunción no solo habla del movimiento inesperado en vínculos, en valores, en la bolsa, en la economía, en el petróleo, en los precios, ¿no? Que eso también, en el deseo, en el placer, en la seguridad, yendo más a lo íntimo, a lo propio. También habla de un cierre de un proceso. Urano viene transitando Tauro desde el 2008, perdón, desde el 2018. 2018. Y en todo ese tiempo estuve rompiendo estructuras ligadas a la economía, al cuerpo, a los hábitos de consumo, a la materia, a la tierra, a las formas de estabilidad, al valor, al dinero, a la seguridad, a los recursos, fenómeno Bitcoin, ¿no? Ahora todo se compra y se vende de forma digital, bueno, todo lo que es la industria se reformuló con Urano en Tauro. Vayan a ver el video que también tienen ahí en este canal de la despedida de Urano en Tauro porque está todo acá. Entonces, cuando Venus se junta con Urano en el grado 29 de Tauro, hay algo que se electrifica y al mismo tiempo que se despide. ¿Sí? Es como si viéramos el último destello de un proceso que nos cambió profundamente en nuestra relación con el cuerpo, en nuestra relación con lo que valoramos y intentamos sostener y materializar en el mundo. Y ese mismo 24 de abril Venus entra en Géminis, en el grado 0. Y después el 26 de abril, 2 días después, entra Urano en Géminis en el grado 0. Y acá entramos claramente en otro clima. Otro lenguaje, otro ritmo, otro tiempo, otra forma de pensar, una revolución a nivel del pensamiento, a nivel de la inteligencia artificial, a nivel de lo que son las redes, a nivel de lo que son los transportes, el comercio, el sistema educativo, los transportes, la era espacial. O sea, entramos en otro trip ya. Porque si Tauro era tierra, permanencia, cuerpos, recursos, seguridad, Géminis es aire, nos habla de la circulación, del intercambio, el movimiento, la información, la palabra, la velocidad, las conexiones. Entonces, si vos la pasaste mal con Urano en Tauro, no te quedes resentido o resentida con Urano, porque la energía taurina busca conservar, busca estabilidad, y Urano es todo lo contrario, entonces genera esta cuestión de la resistencia, del dolor, de lo disruptivo, de lo molesto.
¿sí? De la pérdida del control que duele mucho para un signo de tierra, ¿sí? Géminis es una energía menos dramática, mucho más pragmática, no, pero sí más adaptable. Entonces, la energía de Urano es mucho más amable en un signo de aire. ¿Se entiende? Entonces, acá es donde toda la fuerza del mito del nacimiento de Venus, para mí, tiene mucho sentido en el final de abril. Venus nace de una escena muy violenta, ya que Saturno castra a Urano. Y de los genitales de Urano que caen en el mar cerca de Chipre, de esa espuma, ¿sí? Nace Afrodita, que después es Venus, ¿sí? Para los romanos. Y no nace de una escena armónica ni de un jardincito perfumado lleno de haditas. Venus nace de un corte, de una separación, de una violencia original y de una ruptura cósmica, ¿sí? De un ajusticiamiento, de ahí nace Venus. Entonces, eso me parece precioso para entender el mes de abril, porque abril no es un mes suave, es un mes de confrontación, es un mes de fuego, de exceso, se va a sentir el caballo de fuego con todo en el mes de abril, es un mes que va a confrontar con el miedo, es un mes que va a obligar a la acción, al empuje, pero justamente de todo esto sale algo nuevo, no de la calma, sino del caos y de la resolución, no de la comodidad y el estancamiento, sino del corte y la decisión. Y no es desde lo conocido, sino desde una ruptura y desde otro lugar, ¿no? Desde otra forma de desear, de vincularse, de pensar, de moverte, de animarte, a hacer cosas que por ahí te daban miedo, te daban vergüenza. Por eso, para mí, abril inaugura con mucha más claridad la era de fuego y de aire en la que venimos entrando. Porque primero fue Plutón en Acuario. Después toda la transición eterna del 2028 con los ingresos parciales, los avances, retrocesos. Después la conjunción de Saturno y Neptuno en Aries este año en febrero, que abrió la compuerta. Y ahora Venus y Urano entrando en Géminis, que bajan el último interruptor. Ya no es solamente una promesa de cambio, ya es el cambio que nos obliga a empezar a hablar en su idioma. Urano en Géminis. Entonces, si tuviese que resumir el clima de este mes, si tuviera que dejarlo en una imagen mental, abril es un mes de renacimiento. Pero ese es un renacimiento atravesado por el miedo, por la necesidad de ser valiente, por la herida, por la urgencia y por la consecuencia de actos pasados que repercuten en el presente y que obligan a esto, ¿no? De la resiliencia y decir, bueno, listo, a pesar de esto se sigue y además a pensar en las consecuencias a futuro para poder diseñar y tomar responsabilidad por lo que se crea, sobre todo en los días de la conjunción de Saturno y Marte. Y es el mes en el que muchas cosas te empujan a actuar. Y el verdadero trabajo no es actuar por actuar, de forma impulsiva, sin pensar, sin un orden y total, no pasa nada. Es entender desde dónde lo estás haciendo y para qué. Y entender que eso va a generar un efecto en vos y en otros. Ahora, si quieres profundizar en todo esto con una mirada mucho más seria, más simbólica, más técnica y más concreta que te pueda servir para tu vida, te invito a mi formación de astrología kármica, donde trabajamos justamente los patrones, los ciclos, las causas profundas y la lógica temporal de los procesos que se repiten en la vida a través de tu carta y del cielo, que es un gran reloj. Y te cuento, además, que el 11 de abril voy a estar dando un taller en vivo sobre relaciones kármicas, los vínculos que marcan nuestro destino, las lecciones y ciclos que se repiten. Y esto está totalmente en sintonía con este mes, en el que abrimos con una luna llena en Libra. Y si venís viendo que hay vínculos que te marcan y que se repiten y que te arrastran a las mismas escenas una y otra vez, o que te traen lecciones fuertes, este taller te va a ser de muchísima utilidad para entender qué se juega ahí. Así que si te interesa profundizar, tenés toda la información sobre el taller del 11 de abril de relaciones kármicas en la descripción de este video. Y contame en comentarios cómo sentís este mes de abril o cómo venís sintiendo esta vibra. Comentame fueguitos, espaditas, daguitas. Despertá ese fuego interno. Avivá ese fuego. Despertalo. Es muy importante que potencies tu plexo solar, que potencies y te saques la vergüenza, que no actúes desde
la bronca ni desde el miedo, sino que actúes por encima de eso, ¿sí? Con inteligencia, con sabiduría. Porque claramente este es un mes en el que vino a despertar a la gente, no vino a dormir, no vino a anestesiar a nadie esto. Por eso es importante. Así que si te gusta esta información, ya sabes, dejas tu comentario, dejas tu like, comentás, te suscribís. Y si te gusta esto, obviamente, compartilo en tus grupos, con tus amigos, con tus amigas, para que esta información llegue a más gente. Yo estoy desde mi lugar muy agradecido con todas las personas que se suman a este canal día tras día, cada vez somos más, así que agradecido hacia vos que estás del otro lado sintonizando. Y bueno, comentame desde dónde estás viendo y nos vemos en la próxima entrega. Muchísimas gracias y que tengas un hermoso mes de abril. Chau, chau.